Saludos. Hoy nos sumergimos en una fuente clave que nos han compartido. El capítulo 8 del Sutra del Loto. Se titula 500 discípulos reciben predicciones. Vamos a usar la traducción al español del reverendo Jinshi Shakya para explorar este texto tan fundamental del budismo mahayana. Esta corriente, el gran vehículo, justamente pone énfasis en esa posibilidad universal de alcanzar la budeidad, ¿no? La iluminación completa. Sí, exacto. Y este capítulo es particularmente revelador, diría yo. Ocurre justo después de que figuras muy importantes como Shariputra ya recibieron su predicción. O sea, el Buda ya les dijo que ellos también serían Budas en el futuro. Así que el ambiente, bueno, está cargado de expectación. Ahora la atención se va hacia otros discípulos importantes y, sobre todo, a cómo reaccionan ellos ante esta enseñanza tan expansiva. Entiendo. Es como si se abriera una puerta que antes parecía, cerrada para algunos quizás. El tema central entonces es esta idea, esta revelación de que el camino espiritual no termina necesariamente en lo que se conocía como el estado de Arhat, esa liberación individual del sufrimiento. Exacto. Sino que se extiende hacia algo más grande, la budeidad completa, y esto para el beneficio de todos los seres. Y todo arranca con la comprensión de un discípulo muy especial, Purna Maitriya Niputra. Purna, ¿verdad? Justamente, Purna. Él es muy conocido por su elocuencia, por cómo enseñaba el Dharma. El texto nos dice que al escuchar al Buda hablar de la sabiduría profunda y, muy importante, de los expedientes hábiles, o upaya. A los upaya. Sí, esas estrategias pedagógicas que el Buda adapta a cada persona, ¿no? Y bueno, al oír también las predicciones que ya les vio a otros, Purna siente una alegría, sin precedentes. El sutra dice que obtuvo lo que nunca había tenido antes. Siente una purificación mental muy profunda. Qué interesante que la clave parece ser entender los upaya. No es solo la doctrina en sí, sino el cómo el Buda la enseña. Un poco su reflexión interna. Purna se levanta, se inclina y piensa. Reflexiona sobre lo único que es el Buda. Reconoce esa maestría para ver las distintas naturalezas de la gente y cómo usa esos medios hábiles, los upaya, no como un fin, sino como herramientas, digamos. Herramientas para guiar a cada uno más allá del egoísmo, del apego a visiones limitadas. Él admite que las virtudes del Buda son tan enormes que no alcanzan las palabras y que solo el propio Buda conoce la profundidad de sus votos, de sus aspiraciones pasadas y presentes. Esa reflexión interna es muy potente. Muestra un reconocimiento no solo de la enseñanza, sino de la sabiduría compasiva que hay detrás del método de enseñanza. Y el Buda, que percibe esta comprensión ya madura en Purna, le responde. Así es. El Buda se dirige entonces a la asamblea de monjes, los bhikshus, y elogia a Purna de forma muy explícita. Afirma que Purna es el principal entre los que exponen el Dharma, que sus méritos son incontables. Destaca su diligencia, cómo ha sido clave en proclamar la enseñanza correcta. No es un elogio superficial, es un reconocimiento profundo de su papel. Y más allá del elogio, ¿qué revela sobre su trayectoria y su destino final? Porque aquí es donde vienen las predicciones concretas, ¿no? Aquí es donde se pone fascinante, sí. El Buda revela que Purna no es ningún novato en el camino. Ha servido a incontables Budas en eras pasadas, siempre defendiendo y clarificando el Dharma verdadero. Lo describe como un experto en discernir las capacidades de los seres, alguien capaz de explicar lo más sutil y de guiar a muchísimos hacia el Mahayana, el gran vehículo. Y además menciona algo clave. ¿Qué cosa? Que Purna siempre se ha esforzado activamente en purificar su propia futura tierra de Buda. Ah, eso de purificar su tierra de Buda, eso sugiere una preparación muy activa para su futuro rol, ¿no? No es solo un receptor pasivo de la gracia, es como un co-creador de su futuro iluminado. ¿Y la predicción culmina? Culmina con la promesa solemne de su budeidad. El Buda declara que, en una era futura, después de seguir sirviendo a incontables Budas y perfeccionar su camino, Purna alcanzará la iluminación completa y perfecta. Su nombre como Buda será Dharma Prabhasa. Dharma Prabhasa, brillantez del Dharma.
Exacto. Y su tierra búdica, el reino donde enseñará, se llamará Subishuddha. Subishuddha, bien purificada. Los detalles son asombrosos. ¿Y cómo será esa tierra, Subishuddha? El sutra la describe como un mundo ideal, compuesto no de tierra común, sino de 7 joyas, que es un término simbólico, ¿no? Representa pureza, valor espiritual, estará poblada por bodhisattvas. Estos seres dedicados a alcanzar la budeidad para ayudar a otros, con grandes poderes psíquicos y sabiduría. Y también habrá incontables oyentes o shavakas, o sea, aquellos que alcanzaron el estado de arhat. Ujú. Pero que en esta tierra mahayana coexisten y aprenden junto a los bodhisattvas. Se dice que estos arhats tendrán las 3 claridades, conocimiento de vidas pasadas, visión divina, cese de impurezas, y las 8 liberaciones, que son estados meditativos profundos, lo que indica su alto nivel, pero ahora en un contexto mahayana más amplio. O sea, incluso los arhats, que en otras enseñanzas son como la meta final, aquí son parte de un ecosistema espiritual todavía más vasto, bajo la guía de un Buda. Exactamente. Y hay otro detalle muy llamativo sobre los seres en Subishuddha. Sí. Estarán completamente libres de deseos sexuales. Nacerán espontáneamente por transformación, no por vía biológica. Y su sustento no será comida material, sino la alegría del Dharma y el Samadhi Dhyana. Samadhi Dhyana, ¿eso qué es exactamente? Se refiere a estados profundos de concentración meditativa. Es como si se alimentaran directamente de la paz y la sabiduría que vienen de la meditación y de entender la realidad. Esto pinta un cuadro de una existencia muy trascendente, centrada puramente en lo espiritual. Y finalmente, el Buda especifica cuánto durará la vida de Dharmaprabha como Buda y los periodos en que su enseñanza florecerá. Una visión increíblemente detallada, muy elevada. Ahora, mientras Purna recibe esta predicción tan gloriosa, hay otros presentes, 1200 arhats. Estos son discípulos que, según lo que habían aprendido y asimilado antes, ya habían llegado a la meta, al nirvana, ¿no? Al cese del sufrimiento y del renacimiento. ¿Cómo reaccionan ellos al escuchar esto? Me imagino que podría generar, no sé, confusión, quizás incomodidad. Es un momento psicológicamente muy, muy interesante. El texto dice que estos arhats, incluyendo figuras importantes como Kaundinya, uno de los primerísimos discípulos del Buda, que ya habían alcanzado el dominio propio y se veían a sí mismos como liberados, sienten una alegría inmensa al oír la predicción de Purna. Pero justo después surge un pensamiento en sus mentes casi colectivo. Piensan, nosotros también nos alegramos por él, pero si el honrado por el mundo puede dar estas predicciones tan elevadas a los grandes discípulos, ¿por qué no a nosotros? Ah, o sea, no es resentimiento, sino más bien como un anhelo lleno de esperanza. Se dan cuenta de que quizá hay algo más allá de lo que ellos pensaban que era el final del camino. Su propia experiencia de liberación de repente parece incompleta, ¿no? Comparada con la promesa que le hacen a Purna. Exactamente. Es una mezcla de alegría por Purna y una nueva aspiración personal que nace justo ahí. Desean profundamente escuchar su propia profecía. El texto describe cómo se levantan todos juntos, se inclinan con respeto ante el Buda y clavan su mirada en él, llenos de una expectativa silenciosa. Han entendido que la puerta a la budeidad podría estar abierta también para ellos. Y el Buda, con esa sabiduría que penetra los pensamientos más íntimos, percibe este anhelo colectivo. ¿Qué pasa entonces? El Buda, reconociendo esta disposición mental tan receptiva, se dirige directamente a Kaundinya y le predice no solo a él, sino también a los otros 500 arhats de ese grupo, nombrando específicamente a figuras como los 3 hermanos Kashyapa, Urubilva, Gaya y Nadi. Les dice que ellos también, todos, sin excepción, alcanzarán la budeidad suprema en el futuro. 500 a la vez, wow. Y también les da nombres individuales y detalles de sus tierras futuras, como hizo con Purna. Aquí pasa algo sumamente notable y distinto. A diferencia de las predicciones anteriores que eran más individuales, el Buda revela que todos ellos, Kaundinya y los 500 arhats de este grupo, alcanzarán la budeidad bajo un único y mismo nombre. ¿Un solo nombre para 500 futuros Budas? Sí, Samantaprabhasa,
se traduce como brillantez universal o luz que lo penetra todo. Samanta Pravasa, brillantez universal. Eso es muy significativo. ¿Qué podría implicar? ¿Una especie de budeidad colectiva o una cualidad que todos compartirán? Es un punto que invita a reflexionar, ¿verdad? Podría sugerir varias cosas dentro del pensamiento mahayana. Quizás enfatiza la unidad esencial de la naturaleza búdica que todos comparten más allá de las diferencias individuales. O tal vez brillantez universal representa la cualidad primordial que todos ellos manifestarán como Budas, una sabiduría y compasión que ilumina todo el universo sin distinción. Además, se añade que se conferirán predicciones sucesivamente el uno al otro, como una cadena de reconocimiento mutuo de su potencial búdico. Interesante. Y sus futuras tierras búdicas, dice, serán muy similares a la tierra actual de Shakyamuni, con bodhisattvas, oyentes con plenos poderes esas 3 claridades y 8 liberaciones que ya mencionamos, subrayando de nuevo su nivel avanzado previo. Y duraciones de los periodos del Dharma parecidas a las descritas para Purna. Es como una fiduidad compartida en nombre y en características esenciales del reino. Fascinante. Pasar de la individualidad del Arhat a una budeidad compartida en nombre. Es un cambio de paradigma radical realmente. Y la reacción de estos 500 Arhats al recibir esta noticia debe haber sido extraordinaria, ¿no? Después de todo, ¿estaban convencidos de haber terminado su tarea espiritual? Su reacción se describe como una explosión emocional muy intensa, una mezcla de éxtasis puro y un profundo arrepentimiento. Pero un arrepentimiento gozoso, no culposo. Se levantan todos a una, se inclinan hasta el suelo y confiesan abiertamente su error de perspectiva anterior. Dicen algo como: honrado por el mundo, hemos cometido una falta. Nos sentíamos satisfechos con una sabiduría menor, creyendo erróneamente haber alcanzado el nirvana definitivo, el cese final. Éramos como necios, contentos con poco. Es una humildad increíble, viniendo de seres que ya eran tan avanzados. Y para explicar este sentimiento, usan una analogía que se ha vuelto central en la literatura budista, ¿verdad? Sí, es la famosa parábola de la joya cosida en la ropa, una de las 7 grandes parábolas del Sutra del Loto. Ellos mismos la cuentan, dicen: honrado por el mundo, esto es como un hombre que va a casa de un amigo íntimo. Estando allí, bebe vino, se emborracha y se queda profundamente dormido. El amigo, mientras tanto, tiene que irse urgentemente por asuntos oficiales. Pero antes de irse, queriendo hacerle un gran bien a su amigo dormido, le cose discretamente una joya de valor incalculable dentro del forro de su túnica, y se va. El amigo se va y el otro sigue durmiendo sin tener ni idea del tesoro que ahora lleva consigo. Exacto. Al despertar, el hombre no recuerda nada, emprende viaje, va de ciudad en ciudad buscando apenas lo necesario para comer y vestirse. Se siente satisfecho con conseguir lo mínimo para sobrevivir, pasando grandes fatigas por ello. Tiempo después, casualmente, su amigo rico se lo encuentra y queda consternado al verlo en tal estado de pobreza. Le dice: «Pero hombre, ¿cómo has podido llegar a esta miseria solo por conseguir comida y ropa? Hace tiempo, en tal día y tal mes, yo, deseando que tuvieras paz y felicidad, te cosí una joya invaluable dentro de tu ropa. Todavía debe estar allí. Y tú, ignorante de esto, has estado viviendo en la necesidad y el sufrimiento todo este tiempo». ¡Qué imagen tan potente! Ellos son ese hombre. Habían alcanzado el nirvana, que era como conseguir el salario diario para sobrevivir, sin darse cuenta de que llevaban cosida la joya invaluable, el potencial para la budeidad completa. Precisamente. La joya representa la sabiduría suprema, la aspiración a la budeidad, la naturaleza de Buda inherente que el Buda, como el amigo compasivo, había estado cosiendo en sus mentes a través de todas sus enseñanzas previas, incluyendo aquellas que parecían llevar solo al nirvana. Esos eran los upaya, los medios hábiles. Pero ellos, embriagados quizás por el logro del nirvana o simplemente satisfechos con esa meta que parecía final, no se habían dado cuenta del tesoro oculto. La predicción directa del Buda es como el amigo que les revela la joya. Entonces, la analogía redefine su comprensión del esfuerzo pasado. No es que su logro del arhatado fuera inútil, sino que no habían comprendido su verdadero valor y el potencial que ya estaba ahí latente. El nirvana que alcanzaron era real y valioso,
Pero era una etapa, no el destino final. La joya siempre estuvo allí, implantada por la compasión y sabiduría del Buda a través de sus enseñanzas adaptadas. Por eso su reacción es de inmensa alegría. Dicen: hemos obtenido ahora lo que nunca habíamos esperado, algo grandioso sin haberlo buscado activamente en este momento. Es un reconocimiento de la generosidad, insondable del Buda y de la vastedad de su propio potencial que ahora por fin ven claramente. Es una transformación completa. De la autocomplacencia en una meta limitada, pasan a una aspiración llena de gratitud y asombro hacia la budeidad universal. Un cambio psicológico y espiritual enorme, ¿no? Sin duda. Marca un punto de no retorno en su comprensión del camino budista, tal como lo presenta el Mahayana. Bien, hagamos una pequeña recapitulación. Este capítulo 8 del Sutra del Loto se nos revela como un momento crucial. Primero, tenemos la figura elocuente de Purna. Su profunda comprensión de los medios hábiles del Buda le abre la puerta a una predicción detalladísima de su futura budeidad, con nombre y reino específicos. Su historia, digamos, prepara el escenario. Y luego viene el clímax emocional y doctrinal, los 500 arhats, aquellos que representaban el ideal de liberación en enseñanzas anteriores. Descubren algo increíble. A través de la parábola de la joya escondida y la predicción del Buda, descubren que su potencial es mucho, mucho mayor. Se les revela que el nirvana que alcanzaron era una parada importante, sí, facilitada por los upaya del Buda, pero no era el final del viaje. La meta verdadera, la budeidad completa, simbolizada por esa joya, siempre estuvo latente en ellos. Lo que resalta de manera poderosa la visión mahayana de la universalidad del potencial búdico. No es algo reservado para unos pocos elegidos, sino una posibilidad inherente en todos los seres que siguen el camino, incluso en aquellos que creían haber llegado a otro destino. Y la predicción compartida de brillantez universal para los 500 refuerza esta idea de una naturaleza iluminada común. Es una afirmación contundente sobre la naturaleza expansiva de las enseñanzas del Buda y la profundidad de su compasión estratégica, su supaya. Lo que parecía un final se transforma en una etapa hacia algo mucho más grandioso. La mezcla de alegría extática y arrepentimiento humilde de los arhats es la firma de este despertar a una realidad espiritual más vasta. Queda flotando una idea potente al final. La naturaleza de estas predicciones. El texto las presenta como certezas, ¿no? Como destinos inevitables para estos discípulos una vez que su mente se abre a ello. Esto nos deja pensando. Si el potencial último, esa joya escondida, reside en todos, ¿qué implicaciones tiene para la propia búsqueda espiritual el reconocer que quizá ya llevamos dentro aquello que buscamos fuera? ¿Cómo cambia la práctica? El saber que la iluminación no es tanto crear algo nuevo, sino descubrir y pulir la brillantez que ya está presente, esperando ser revelada. Esa es, quizá, la invitación final que nos deja este capítulo, ¿no? Mirar hacia adentro y considerar si, como los arhats de la historia, podríamos estar satisfechos con logros menores, sin reconocer la joya invaluable que yace en nuestro propio ser, esperando el momento de ser descubierta y compartida universalmente. Una pregunta para la reflexión continua.